A ver, todos sabemos que las computadoras son geniales para calcular, pero ¿pueden pensar? O sea, ¿pueden de verdad razonar? Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de una máquina para ver cómo funciona su lógica. Vamos a ver cómo con unos cuantos datos se convierte en una especie de detective digital. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Es posible enseñarle a una máquina a razonar? En los próximos minutos vamos a hacer un viaje. Empezamos con el pensamiento humano, que es medio caótico e intuitivo, y nos vamos a sumergir en el mundo súper ordenado y preciso de la lógica computacional para ver si encontramos la respuesta. Aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, la pregunta del millón. Después, vamos a construir el razonamiento paso a pasito, como si fueran bloques de Lego. Luego, veremos cómo se escribe esto en código, resolveremos un pequeño misterio y al final nos daremos cuenta de cómo todo esto ya está cambiando nuestro mundo. Muy bien, vamos con todo al primer punto. Para saber si las máquinas razonan, primero tenemos que entender qué se necesita para construir algo que se le parezca al pensamiento. A ver, que esto no tiene nada de magia, ¿eh? Es más bien como traducir un idioma. Tenemos que agarrar la esencia de nuestra propia lógica, con sus patrones y sus reglas, y reescribirla en un lenguaje súper estricto, sin dobles sentidos, para que una máquina lo pueda seguir al pie de la letra. Y esta frase de Douglas Lennart lo clava. La inteligencia son 10 millones de reglas. Pensemos en eso un momento. Para que una máquina nos parezca inteligente, necesita un manual de instrucciones gigantesco sobre cómo funciona el mundo. Una red enorme de causas y efectos. Bueno, si vamos a construir esa base de conocimiento tan gigante, tenemos que empezar por lo más básico, por los cimientos. Y esos son los ladrillos de cualquier argumento lógico. Los hechos. En el mundo de la lógica, todo, absolutamente todo, se reduce a lo que llamamos proposiciones. Son frases que o son verdaderas o son falsas, no hay punto medio. 2 más 2 es 4 es verdadero. Los elefantes vuelan, pues, falso. Y punto, cero ambigüedad. Estos son nuestros átomos de la verdad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo pasamos una idea como Ana es profesora al lenguaje de una máquina? Pues se transforma en esto. Profesor, Ana. Es directo, es preciso, y para la computadora, esto es una verdad absoluta, un hecho grabado en piedra en su pequeño universo digital. Ok, si los hechos son los ladrillos, entonces las reglas son el cemento que los une. Son lo que nos permite conectar esos hechos para construir algo mucho más grande, conocimiento nuevo. Miren la diferencia, es fundamental. Un hecho como está lloviendo es como una foto, describe el momento y ya. Pero una regla como si está lloviendo, entonces hay nubes, nos da un superpoder, el de la inferencia. Ya no solo vemos el mundo, empezamos a entender cómo funciona. Y este motorcito que usa las reglas tiene un nombre que suena a hechizo de película. Modus ponens, ¿a que sí? Pero en realidad es algo que hacemos desde que somos niños. La receta es súper simple. Si tenemos la regla, si llueve, hay nubes, y de pronto vemos que, en efecto, está lloviendo, ¿cuál es la única conclusión posible? Claro, tiene que haber nubes. Ese es el engranaje clave de toda la deducción. ¿Y cómo se ve todo esto en un lenguaje que una computadora entienda y ejecute? Pues aquí es donde entra en juego Prolog, un lenguaje de programación diseñado justo para esto, para la lógica. Esta línea de código es una regla en pura acción, y se lee más o menos así. Alguien, a quien llamaremos X, es docente si esa misma persona X es profesor. Ojo, no estamos hablando de nadie en concreto. La X es como un comodín. Es una plantilla universal que el sistema puede usar con quien sea. El símbolo clave aquí es este 2 puntos. Pensemos en él como una flecha que dice, esto de aquí es verdad si se cumple esto otro. A la izquierda tenemos la conclusión, lo que queremos saber, y a la derecha las condiciones, las pruebas que necesitamos. Es el clásico, si pasa esto, entonces ocurre aquello, pero en versión para programadores. Y así es como se ve el paquete completo, lo que llamamos una base de conocimiento. Tenemos nuestros hechos. Ana es profesora, Diego es asistente. Y nuestras reglas. Todo profesor es docente y todo asistente también lo es.
Con este pequeño cerebro digital, la máquina ya está lista para empezar a sacar conclusiones. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a poner a prueba a nuestro sistema. Vamos a ver cómo Prolog se pone el sombrero de detective y usa sus hechos y reglas para resolver un misterio. Nos vamos al reino ficticio de Yamildria, donde tenemos un caso médico. La paciente es Cande, y nuestra misión es usar la lógica que hemos programado para averiguar qué enfermedad tiene. Lo primero son los hechos, las pistas. Esto es lo que sabemos del caso. El sistema tiene registrado que Cande declaró tener 2 síntomas: insomnio y escuchar voces. Estas son las primeras piezas del rompecabezas. Ahora, las reglas. En nuestros archivos médicos tenemos el conocimiento que relaciona síntomas con enfermedades. Sabemos que el insomnio es un síntoma del síndrome del eclipse y que escuchar voces también. Por otro lado, la garganta irritada es un síntoma de la fiebre del dragón. Bueno, ya que el sistema tiene las pistas, o sea, los hechos, y el conocimiento, las reglas, llegó el momento de interrogarlo. Le hacemos la pregunta clave, que en código se ve así, y básicamente le estamos diciendo: oye sistema, con la información que tienes, dime qué enfermedad sufre Cande. Y Prolog, nuestro detective, se pone a trabajar. Revisa la primera pista. Cande tiene insomnio. Busca en sus archivos y ¡bingo! El insomnio es síntoma del síndrome del eclipse. Luego revisa la segunda pista. Cande escucha voces. Busca de nuevo y otra coincidencia. Como las 2 pistas apuntan al mismo culpable, la conclusión es pura lógica. Cande padece el síndrome del eclipse. Este ejemplo del detective puede parecer un juego, pero que no nos engañe. Los principios que acabamos de ver son la base de tecnologías increíblemente potentes que ya usamos todos los días. Entonces, ¿dónde nos encontramos con esta forma de pensar? Pues en muchísimos lados. En inteligencia artificial, para que las máquinas tengan algo parecido al sentido común. En la verificación de software, para asegurarse de que el código de un avión no va a fallar. En sistemas expertos, como el diagnóstico médico que vimos, y hasta en el diseño de los mismos chips que están haciendo funcionar la pantalla donde vemos esto ahora. La lógica no es algo abstracto, es una herramienta de ingeniería súper poderosa. Y con esto cerramos el círculo. Vimos cómo se puede construir una máquina que razona de forma impecable. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. Si las máquinas se convierten en las maestras de la lógica pura y dura, ¿cuál es nuestro siguiente gran desafío? ¿Qué territorio queda para la mente humana? La respuesta, bueno, apenas se está empezando a escribir.